El tema de hoy es breve y es más que nada como una noticia en realidad. Resulta que el jefazo de los mormones, como dice acá, habla el jefe de los mormones, fue a la Argentina y ya voy a hablar acerca del discurso que dio, aunque la verdad que escuché 3 discursos. Escuché el de Cook, el de la esposa de Nelson y el de Nelson. Y en realidad escuché otro discurso más de una señora, pero no sé quién es. Y a los discursos cortos de los líderes locales ni los escuché porque la verdad que no. Tenían 5 minutos y seguro que los temas que tocan. Pero mira, el discurso de Nelson y de la hermana y de Cook estaba para dormirse. Y daba vergüenza ajena realmente porque Cook se largaba una oración así como de media cuadra y después el pobre muchacho tenía que traducirle todo eso. Y ya para cuando Cook había terminado de hablar no se acordaba ni lo que había dicho al principio el traductor. Así que, y muy mala onda, lo interrumpía, un desastre. Pero Nelson habló en español. Increíble, ¿eh? Se dio el discurso entero en español. Muy impresionante, la verdad. Obvio que estaba todo escrito, pero igual. Y parece que se lo escribió o se lo tradujo un argentino, porque hay algunos términos que son bien argentinos. Me dio un poco de risa. Pero ya voy a hablar de eso, tal vez. No sé si me da el cuero, pero bueno. El diario Clarín de Buenos Aires dice, habla el jefe de los mormones. ¿Qué opina de la poligamia, la legalización del aborto y las redes sociales? Dice, la religión está hoy bajo ataque en el mundo, pero va a prevalecer, afirma Nelson Russell, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida por la denominación de sus miembros, los mormones. Su iglesia, una variante del cristianismo fundada en 1830 por José Smith en Estados Unidos y con sede en Utah, cuenta con más de 16 millones de fieles. Bueno, 16 millones de miembros, no de fieles, eso es otra cosa. Si bien la mayoría de ellos residen en Norteamérica, sus seguidores en América Latina ya suman unos 4 millones. Russell, claro, piensan que Russell es el apellido. Russell, un destacado cardiólogo, formuló su vaticinio a Clarín en Montevideo durante la única entrevista que concedió en el marco de una gira sudamericana que incluyó Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile, donde consagró un megatemplo antisísmico. Y al discurso de él yo lo vi porque alguien, no sé si lo pasaron por la tele o qué, pero parece como que alguien lo filmó de la tele. O sea, puso la cámara al frente de la tele y filmó así. Pero yo no, quería comparar a ver si el discurso es parecido a los que dio en Paraguay, Bolivia, Uruguay y Chile. Y si los dice en español también. Y si es el mismo discurso. Dice la pregunta, ¿cuál es la situación de la religión en el mundo? ¿Hay más o menos demanda religiosa? Y no tengo una voz para Russell, así que voy a leer normal. Pero imagínense que le hago una voz chistosa. Dice, en general, está bien. En general la familia está bajo ataque y la religión también. Pero, claro, y ya voy a mencionar, la familia está bajo ataque. ¿Por qué? Porque se ha permitido el matrimonio gay. Eso ataca a la familia. Y la religión también. Pero tenemos confianza en que la familia y la religión van a prevalecer. La situación, claro, difiere en cada país. El año pasado estuve en una nación de Asia occidental y como parte de la admisión de entrada tuve que firmar un papel diciendo que yo no llevaba ninguna Biblia ni un libro de Mormón. Ahora le han puesto acá ni un libro del Mormón, el libro de cabecera de su iglesia. Tuve que dejar mis libros en el avión y para ser totalmente respetuoso de las exigencias, borrar las que tenía en mi celular. Ok. Mi opinión. Eso no es un ataque a la religión. Él fue a un país como invitado y como condición se le pidió que no predicara su religión. Eso no es un ataque, es una prerrogativa del país en el que él fue admitido. Persecución es cuando alguien es atacado directamente y a propósito. El ejemplo que da Nelson o Russell aquí es revelador de cómo los religiosos, no solo los mormones, piensan que son atacados por no poder hacer lo que tengan ganas de hacer en donde tenga ganas de hacerlo. Por eso, el que no pueda discriminar contra algún grupo en particular para ellos es persecución. Para que un grupo religioso pueda considerarse no perseguido, debe tener el permiso de perseguir a los demás.
Lo que ellos buscan no es libertad de religión, es la libertad de discriminar, de perseguir, de tratar como menos. A Nelson nadie lo persigue, y él lo sabe bien, por eso tiene que salir con ejemplos ridículos como este. Pregunta: a propósito, ¿las nuevas tecnologías ayudan a vivir la fe o son una distracción? Y Russell dice: considero que ambas cosas. Para la gente que quiere tener información es una bendición, pero si se transforma en una adicción, no es una bendición. Entonces, acá todos los mormones que se sienten culpables escuchando mi programa, acá su profeta acaba de decir que si ustedes quieren tener información, escucharme a mí es una bendición. ¿Ok? Se lo dijo acá el señor Nelson Russell. En algunos de mis recientes mensajes, invité a los miembros de la iglesia a hacer un ayuno tecnológico. Ciertamente no les gusta eso, pero cuando lo hacen se sienten muy aliviados. Tienen más tiempo para pensar, para orar, para disfrutar de sus familias. Ahora, es curioso que no haya aclarado que el ayuno de tecnologías que sugirió fue solo para las mujeres, no para la membresía en general. Qué curioso, ¿no? ¿Está retrocediendo, dice la pregunta, la religión en los Estados Unidos? ¿Qué efecto tuvo para las confesiones religiosas la elección de Donald Trump? En algunas partes, probablemente sí. En otras está floreciendo y la gente es muy fiel. En cuanto a la otra pregunta, no puedo responder porque tiene connotaciones políticas. Como iglesia, enseñamos a nuestro pueblo a votar según su conciencia y lo animamos a participar en el proceso político. Pero como líder religioso, no les digo que prefiero a tal hombre o a tal mujer. Y preguntan, pero por el perfil de Trump, ¿crece la posibilidad de que comience a revertirse la legalización del aborto en los Estados Unidos? Se me dijo que está considerando una norma establecida, así que no veo que eso sea una posibilidad real. Sí, el aborto es legal en los Estados Unidos y ya ha sido pasado por la Corte Suprema. Es la ley de la tierra aquí en Estados Unidos. Pero con los nuevos jueces que llamó Trump, más famosamente el último, Kavanaugh, están considerando revertir la ley del aborto. ¿Cómo no? Dice, sin embargo, enseñamos a nuestra gente a tener respeto por la vida desde la concepción hasta la tumba. Como médico, yo sé que este pequeño feto tiene vida, 2 semanas, y es interesante que lo llame feto, no bebé, como muchos otros religiosos. 2 semanas después de la concepción, el pequeño corazón comienza a latir. Con fuerza decimos que el cuerpo es algo sagrado y que las personas ofenden al Creador cuando interfieren en sus planes. Pero desafortunadamente somos una minoría. Sin embargo, como ya hemos mencionado hace un par de meses, la Iglesia tiene una perspectiva bastante liberal con respecto al aborto. La Iglesia permite abortos en caso de violación, incesto y cuando la vida de la madre está en peligro. Algo que la mayoría de las otras religiones cristianas, incluyendo la católica muy famosamente, nunca aceptarían. Y el Clarín pregunta, ¿cuál es su posición con respecto a la llamada perspectiva de género? Según la cual el sexo no está dado por la biología, sino por la autopercepción. Soy un padre de 10 hijos y abuelo de 57 nietos, y veo el entusiasmo de los padres cuando reciben el informe del médico sobre si esperan un bebé y lo primero que quieren saber es si es un niño o una niña. Nunca quieren estar ante un signo de pregunta. Nuestra doctrina nos enseña a nosotros, antes de nacer, en ese estado prenatal, éramos hijos e hijas espirituales de padres celestiales y que tras la muerte vamos a resucitar con una restauración perfecta. Ok. O sea, él está diciendo que el género es eterno y por más que lo cambiemos en esta vida, y está refiriéndose a los trans, en la próxima se va a revertir al sexo original con el que nacimos. Ahora, o con los genitales con los que nacimos, perdón. La doctrina mormona en realidad nunca enseña que el género es eterno. El sexo de uno es eterno. La primera vez que esto se afirmó fue en La Familia, una proclamación para el mundo. Y de hecho, cuando uno va al sitio de la iglesia y busca identidad de género, todas las referencias son de después del 95.
cuando esta proclamación fue publicada. Esto parecería ser una directa consecuencia de las enseñanzas homofóbicas de Oakes, quien insistió de manera bastante frecuente en discursos sobre la cualidad eterna del género de las personas. Recordemos que él incluso propuso hacer que la homosexualidad se hiciera ilegal. No hay declaraciones de Smith, de Brigham Young, quien tenía un hijo trans, by the way, ni de ningún otro profeta pre-1995. Interesante, ¿no? Además, si bien es verdad que estoy ansioso de saber cuál es el sexo de mi hijo, también quiero saber qué color de pelo tiene o si tiene las dos piernas. Sin embargo, el color de pelo de los niños cambia y eso no me va a hacer dejar de quererlo. O tal vez pierda una pierna en un accidente. ¿Eso quiere decir que su naturaleza humana ya no cuenta? No sé. ¿Cómo está viviendo la instrumentación de lo religioso para la violencia? Y esa pregunta no la entiendo. Él dice, las enseñanzas del Señor son muy claras. No debe haber contenciosos ni disputas en la sociedad. Debemos amarnos el uno al otro. El odio, la violencia y el asesinato están en contra de las enseñanzas del Señor. La pregunta fue, ¿cómo está viviendo la instrumentación de lo religioso para la violencia? ¿Y qué dijo él? Seamos buenos el uno con el otro. En otras palabras, ¿qué están haciendo? Nada. ¿Qué posición tiene la Iglesia respecto del acceso a armas en los Estados Unidos? El control de los armamentos constituye un problema real en todo el mundo. Lo que está pasando en la sociedad es lamentable. Disparos en escuelas, en campus universitarios, es una gran ofensa a Dios. Pero hay un gran lobby que impide restricciones, le preguntan. Sí, lo sé. Es el NRA, el National Rifle Association, la Asociación Nacional del Rifle, que es un lobby poderosísimo en Washington y que hasta ahora ningún republicano ha hablado en contra. Ese es el motivo por el cual nuestra relación con otras religiones es tan importante. Por caso, con los católicos queremos y tenemos que trabajar juntos para parar toda esta ola de violencia. O sea, de nuevo, no respondió. ¿Qué están haciendo? Estamos hablando. Entiendo, hay una enorme cantidad de mormones en Utah para quienes el derecho de cargar armas es tan sagrado como el derecho a respirar. Así que no va a querer ofender a sus hillbillies rurales. La pregunta fue, ¿qué posición tiene con respecto a las armas? Nelson evitó la pregunta al mejor estilo Hinckley. Lo que sí, hace muy poco, y creo que esta semana, la iglesia pasó un comunicado prohibiendo las armas en las iglesias, excepto para las gentes en las Fuerzas Armadas, lo cual me parece un gran paso. ¿Cuál es la posición de la Iglesia respecto a la inmigración? Dice, nosotros enseñamos que hay que desarrollar proyectos de cooperación en lugar de levantar muros o barreras. Fomentamos la cooperación entre países. Queremos que a la gente le vaya bien en su propia tierra y edifique allí el reino. Pero hoy muchos no encuentran bienestar en su país y emigran. Bueno, esto es verdad. No hay quejas con respecto a esto. Solo quiero compartir una experiencia. Yo tenía un amigo de Córdoba que vino con la novia acá a Gringolandia y acá se casaron y todo eso. Y un día me dijo que vio a Uchtdorf cuando todavía era un apóstol nuevito y se pusieron a hablar ahí en la calle. Y la esposa del Silver Fox les dijo que tal vez era mejor si se volvían a la Argentina porque la iglesia los necesitaba allá. La ironía de todo esto todavía me sigue pegando en la cabeza. Pregunta, ¿en qué medida la creencia de que la iglesia mormona aceptaba inicialmente la poligamia los afectó? Si lee la Biblia, se encuentra que hubo épocas en que las familias plurales fueron autorizadas por el Señor. Jacob tuvo 4 esposas, 12 hijos y no sé cuántas hijas. ¿Y por qué no sabe? Porque la Biblia no menciona a las mujeres hijas, porque no importan. Luego vino una época en que eso ya no se permitía. En los primeros tiempos de la iglesia la poligamia fue aceptada por el Señor y fue esencial para que la iglesia sobreviviera. Pero esa época terminó y ahora nos oponemos a la poligamia. De hecho, si un feligrés quiere ser excomulgado, la manera más rápida para lograrlo es ejercer la poligamia. Y también, hablando de ironía, la ironía de que Nelson hable de que la poligamia está prohibida cuando él está sellado con 2 mujeres es increíble. Pero bueno, él está propagando el versito ese de que la poligamia era necesaria para que los mormones se reprodujeran.
Pero eso es simplemente falso cuando consideramos la realidad de la historia. Las mujeres en familias polígamas tenían mucho menos hijos que las esposas en parejas monógamas. Y eso es según el mismo ensayo de la Iglesia. Les voy a poner el link ahí para que lo vean. Además, la mentira de que había más mujeres que hombres ha sido desmentida por todo el mundo. Un estudio de BYU afirma, mientras que había más mujeres que hombres en los registros de la Iglesia, el índice de género en la Iglesia es prácticamente par en las edades de entre 15 y 24. Los registros de la Iglesia muestran un índice mayor de hombres y mujeres en la edad mayor que en el índice de géneros en el mundo. Es decir, en las edades en las que los hombres y las mujeres más tienden a casarse, como en sus 20s, más en esa época, no había más mujeres que hombres, sino que solo en las edades mayores a causa de que las mujeres quedaban viudas y cosas así. Pero para esa edad ya las mujeres ya tenían a sus hijos y ya se habían reproducido. Entonces, ¿cuál fue el propósito de hombres como Smith, Young y Kimball de casarse con niñitas? Pregunta, muchos países carecen de libertad religiosa. Es verdad. Algunos de ellos están teniendo éxito económicamente con grandes rascacielos, con grandes construcciones. Y creo que está acá hablando de lugares como Qatar, ¿no? Y eso en el Medio Oriente, que son países riquísimos, pero son musulmanes. Y eso para Nelson o para Russell no cuenta, ¿no? Tiene que ser cristiano, si no, no cuenta. Sin embargo, al reunirme con funcionarios de esos países, me dicen que necesitan la fe, los valores, familias fuertes y me piden ayuda. Sí, estoy seguro que le piden ayuda. Hay países sin fe que van a querer fe. Los países de la Europa del Este padecían una intolerancia religiosa completa con el comunismo. Cuando colapsó, lo primero que pidió la gente es ir a una iglesia porque presintió que se estaba perdiendo el conocimiento de Dios. Ok. Una nota aquí sobre eso. En un libro reciente, un par de años, sobre la religión en la Unión Soviética, y ahí les voy a poner el link al libro y a un artículo que habla sobre el libro aprendemos que cuando la religión fue desalentada ya en los 1910, con la llegada del comunismo, aunque no prohibida, o sea, las iglesias fueron tomadas por el gobierno, pero la gente no fue perseguida por creer en alguna religión en particular, eso no. El 56% de la población continuó creyendo libremente en sus fes. Cuando en 1988 Gorbachev vio que la Iglesia Ortodoxa le era útil, la fe fue sancionada por el gobierno como una herramienta útil para sus propósitos. En otras palabras, la religión postcomunista no fue algo exigido por la gente, fue algo alentado por el gobierno. Esto es otro ejemplo de revisionismo histórico para encajar la visión del mundo del profetoide. Dice la pregunta, pero en la Europa más próspera la religión está en retroceso. Es cierto, Europa está muy fuerte en materia religiosa y ahora el centro de gravedad del cristianismo se trasladó al hemisferio sur, América Latina, el cono sur de África, pero las cosas pueden cambiar. No creo que ese sea el argumento a favor de la religión que Nelson cree que está haciendo. Dice, en definitiva, el mundo del futuro será más o menos religioso. Y escuchen esto que me huele la cabeza. Esta es la estupidez más grande que le he escuchado hablar a este hombre. Creo que lo religioso continuará creciendo. También crecerá lo irreligioso. Espero que aprendamos a vivir. O sea, esto no tiene ningún sentido. Si una cosa crece, la otra va a reducirse. No pueden crecer los dos porque sería matemáticamente imposible. Me extraña que un científico no entienda eso. O sea, sí, la verdad, un mayor porcentaje de la religión, un mayor porcentaje de la población se está haciendo religiosa, pero también un mayor porcentaje de la población se está haciendo atea. Nada que ver. Decidite, viejo, o es una o la otra. Pero bueno. La nota sigue, pero eso es toda la parte de la entrevista, que es la parte más interesante para mí. Pero ¿saben qué? Al menos cuando Hinckley evitaba las preguntas, o mentía directamente, lo hacía de manera mucho más carismática y simpática que este.